Cordial saludo, mi nombre es Jefferson Joan Noza, estudiante del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación realizaré la actividad fase 4 Interpretación del programa Teoría del Estado, en la cual se nos pide que de acuerdo a las lecturas que hemos realizado durante el presente curso, tomar una o más y interpretarlas de nuestra forma. ¿Listo? En el caso mío, tomé por un lado Manifiesto del Partido Comunista y por otro lado El fin de la historia, el último hombre. Listo. En el caso del Manifiesto del Partido Comunista, se trata de un texto escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, redactado a modo de manifiesto entre 1847 y 1848, cuando las revoluciones de 1848 comenzaron, y fue encargado por la Liga de los Comunistas, publicado por primera vez en Londres el 21 de febrero de 1848, y la primera publicación fueron simplemente 23 páginas. Los autores de este manifiesto fue Karl Marx, el cual fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío, y Friedrich Engels, el cual fue un filósofo, politólogo, sociólogo, antropólogo, historiador, periodista y teórico revolucionario comunista y socialista alemán. Bueno, el manifiesto comunista como tal fue creado por parte de Marx y Engels como el libro en defensa del comunismo. En el capítulo 1, Burgueses y Proletariado, Marx y Engels narran la lucha y guerra de clases sociales que siempre ha existido a lo largo de la historia. ¿Listo? Por eso nos dice acá que la burguesía ha desempeñado un papel altamente revolucionario en la historia. Allí donde ha llegado al poder, la burguesía ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales y líricas. Ha arrancado despiadadamente los obigarrados lazos que ligaban a los hombres con sus superiores naturales y no ha dejado otro lazo entre hombre y hombre que el desnudo interés que es el seco pago al contado. En el caso de la historia y la lucha de clases sociales, siempre hemos encontrado opresores y oprimidos. En el caso de los opresores vendrían siendo los burgueses y los oprimidos vendría siendo la clase de los proletariados. Debemos tener en cuenta que la burguesía es la clase social dueña de todos los medios o la gran mayoría de los medios de producción y distribución, que controla la actividad industrial, mientras que el proletariado sería simplemente la clase social trabajadora que no es dueña de ningún medio de producción y no controla la producción como tal. En este caso sería como el caso puntual de los empleados. Mediante el uso de la fuerza, el proletariado ha creado un régimen en el cual pequeños negocios o pequeñas inversiones locales no pueden hacerle frente a multinacionales y estas tienden a ser absorbidas por estas o destruidas. Según Marx y Engels, para el burgués, el proletariado es simplemente una clase a la cual se puede explotar, a la cual se le puede pagar una pequeña cantidad de dinero simplemente para que subsistan. De igual forma, también recalcan que el proletariado se puede unir en grupos de trabajadores y formar sindicatos. También, mediante estos sindicatos, crear partidos políticos los cuales los puedan beneficiar en pro de sus derechos y tener mejores beneficios como trabajadores. En el capítulo 2 nos habla de proletariados y comunistas. Nos dice que los comunistas y el proletariado tienen los mismos fines, el cual es el apoyo mutuo de la clase obrera para lograr la abolición de la burguesía. ¿Listo? Por eso nos dice acá que qué relación existe entre los comunistas y los proletariados en general. Los comunistas no son ningún tipo de partido especial
frente a los otros partidos obreros, o sea que vendrían siendo los mismos. No tienen intereses distintos de los que tiene todo el proletariado. ¿Listo? Y no establecen principios especiales conforme a los cuales quieran modelar el movimiento proletariado. Como tal, el comunismo lo caracteriza la abolición de la propiedad, pero no es una abolición de la propiedad sin más, sino la abolición de la propiedad de la clase burguesa, aquella clase que tiene todo en exceso. ¿Listo? De igual forma, al finalizar, dicen los pasos a seguir en el caso de que el proletariado llegara a tomar el poder, la cual involucra la nacionalización de prácticamente todas las empresas y como tal utilizar ese capital burgués para cumplir objetivos como son educación gratuita, mejores condiciones laborales y con último la abolición del Estado como tal. En conclusión, la lucha de clases sociales nos las hace ver en este manifiesto del Partido Comunista. La historia de todas las sociedades hasta el día de hoy es la historia de la lucha de clases sociales. En todas las épocas de la historia encontramos en casi todas las partes una completa división de la sociedad en diferentes estamentos, en múltiples escalonamientos de posiciones sociales. Nos dice en conclusión que la clase burguesa, en palabras de Marx, es la clase capitalista moderna, propietaria de todos los medios de producción, como había mencionado anteriormente, y propietaria o patrona de los empleados. Y el proletariado simplemente es la clase empleada o empleados que venden su tiempo para poder subsistir. El siguiente tema a tratar es El fin de la historia, el último hombre, escrito por Fukuyama. El fin de la historia del último hombre es un libro de Francis Fukuyama de 1992. Fukuyama expone una polémica tesis: la historia como lucha de ideologías ha terminado, con un mundo final basado en una democracia liberal que se ha impuesto tras el fin de la Guerra Fría. Francis Fukuyama es un politólogo estadounidense. Ha escrito sobre una gran variedad de temas en el área de desarrollo y política internacional. ¿En qué basa sus argumentos? Fukuyama, el concepto como tal del fin de la historia no es original de él. Basa sus pensamientos y sus afirmaciones mediante Karl Marx, quien crea que la dirección y el desarrollo histórico contenían una intención determinada por la interacción de fuerzas materiales que terminaría solo con la llegaría solo con una utopía comunista que resolvería todas las contradicciones. Para Marx, el fin de la sociedad y de la historia como tal era una sociedad comunista. En el caso de Engels, el fin de la historia llegaría cuando no hubiera contradicciones en las sociedades, es decir, cuando se logre la democracia liberal. Fukuyama deriva su interpretación de la dialéctica histórica de Engels, así como la interpretación del filósofo ruso Alexander Koebeck, donde Fukuyama afirma que la historia de la humanidad está marcada por etapas. Cada etapa eh, resuelve algunas contradicciones de las etapas anteriores. Esto logrado a través de la historia del pasar del tiempo y de los siglos, una única forma de organización social, la cual era la única que Fukuyama o ve como la predominante, la cual es la democracia liberal. Considerando la falta de contradicciones en un sistema, no hay mayores alternativas. Sin contradicciones, se llegaría al fin de la historia. Lo que marca el fin de la historia para Fukuyama es la batalla de Jena,
donde la vanguardia de la humanidad puso en práctica los principios fundamentales de la Revolución Francesa. Gracias a las dos guerras mundiales que se presentaron en el anterior siglo o en el presente siglo que estaba Fukuyama, eh, Europa y América del Norte, que estaban a la vanguardia de otras civilizaciones, se vieron obligadas a ampliar su alcance liberal, logrando que la libertad universal y los derechos universales de la humanidad sean reconocidos y protegidos por el otorgamiento jurídico, por lo que llegase a existir solo con el consentimiento de los gobernados. Fukuyama de igual forma afirma mediante su tesis que la democracia ha sido capaz de transformar el reconocimiento personal, la fuente del conflicto y el reconocimiento universal para mejorar la convivencia universal. Por eso la democracia liberal es el fin de la historia, porque logra erradicar las contradicciones y con esto Fukuyama dice que el triunfo de la democracia liberal y el capitalismo es un hecho indiscutible e irreversible, siendo esto los dos claros vencedores. Afirma esto debido al fracaso de la Unión Soviética, la cual no pudo sostener el mismo ritmo de crecimiento que otros países de tipo capitalista, lo cual le provocó que tuviese que hacer una transición de una economía centralizada a una economía capitalista. En conclusión, Fukuyama define historia como el cambio que existe luego de la posguerra, donde se empezaron a establecer el capitalismo como la base de la comunidad mundial. Ya por último, tenemos lo que viene siendo, desde mi parecer, qué es el Estado y cuál es su papel en el mundo contemporáneo. Desde mi punto de vista como tal, el Estado es la organización política que consiste en el conjunto o en el grupo estable de la burocracia, de las cuales a través de ellas se tiene el monopolio total de la fuerza. Esto llegándolo a describirlo ellos como soberanía. Esta fuerza llega a estar determinada sobre toda la población dentro de un territorio como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado como tal es el único que puede utilizar la fuerza para sus determinados fines. ¿Listo? En el mundo contemporáneo, su papel como tal sigue siendo el control social, la represión como tal del pueblo, dado que son los únicos que pueden utilizar la fuerza como defensa legítima y con ello justificar sus fines. Gracias.